Bueno, hoy quiero compartirles una herramienta que conocí en mi formación como psicóloga, que utilicé durante muchos años y que con Samuel la he utilizado en diferentes momentos y con diferentes objetivos. Pero esta vez lo que les voy a compartir lo voy a hacer desde mi lugar de madre y de cuidadora. Es decir, que les compartiré cómo en qué momentos la hemos utilizado, porque pienso que puede ser una herramienta muy útil para comprender diferentes situaciones con nuestros hijos e hijas, algunas pautas para poder hacer uso de ellas y algunos obstáculos que nos podemos encontrar en el camino. También me parece interesante que esto no solamente me ha servido para comprender situaciones con Samuel, sino también he utilizado los registros para mi proceso como madre de Sam. Entonces espero que esta información sea útil para ustedes y que finalmente cada uno la pueda ajustar a su realidad y a su cotidianidad con sus hijos e hijas. Bueno, como les dije al inicio, esta herramienta la hemos utilizado en diferentes momentos con Samuel. Yo recuerdo que la primera vez que hicimos un registro fue cuando Samuel estaba muy pequeño, estaba hospitalizado y él tenía convulsiones. Queríamos entonces con el registro poder ver la frecuencia de estas, cuándo se presentaban, la duración de las mismas y poder así entender el comportamiento de las mismas. Estábamos en un proceso de reducir medicamentos, por lo tanto era muy importante ver si estas aumentaban o disminuían en relación con los medicamentos. No tengo registro en este momento de cómo lo hicimos, pero sí les voy a compartir como una idea de formato si quisiéramos registrar o ver el comportamiento de una situación. Bueno, luego hubo una época en la que Samuel ya estábamos aquí, tenía 4 años y empezó a presentar como unos episodios en los que estaba muy irritable, se enfadaba, lloraba mucho, incluso empezó como a tirarme el pelo y a hablarme. Yo la verdad, pues esto era como nuevo. Samuel generalmente ha sido un niño muy tranquilo y no entendíamos muy bien qué pasaba. Yo que había identificado que generalmente ocurría en las mañanas, pero no sabía exactamente qué podía estar desencadenando como estas respuestas de Sam. Hablé con su equipo terapéutico y decidimos hacer un registro que nos permitiera como identificar qué podía pasar antes de que Samuel se pusiera así para poder pues empezar como a comprender lo que ocurría. Hicimos el registro y ¿de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que Samuel en la rutina de la mañana, es decir, después de ducharse, vestirse, toda la rutina, se empezaba a poner irritable y se calmaba cuando llegaba el momento de desayunar, porque era el momento en el que él además podía ver un ratito la tele. Con el registro lo que hicimos fue implementar el uso de los pictogramas para que Samuel pudiera comprender lo que iba pasando en la rutina y pudiera anticipar que una vez se duchara, se vistiera, se limpiara las orejas, se pusiera los zapatos, iba a llegar el momento de llegar a desayunar y a ver la tele. Entonces lo que nos permitió el registro en ese momento es entender una situación y poder implementar una estrategia para ayudarle a Samuel a regular un poco allí su comportamiento. Bueno, otro momento en el que hicimos uso del registro fue en el año 2020 con el tema de hacer caca. Desde que Samuel nació y por el tema de su lesión neurológica, este tema siempre ha sido muy difícil, incluso siempre ha tomado un medicamento para que le ayude a hacer caca. Cuando nos vinimos de Colombia, ya como era el medicamento que le servía, trajimos y teníamos siempre un poco de stock. Cuando alguien viajaba pedíamos que nos lo trajera, pero con la llegada de la pandemia, pues esto nos quedamos sin medicamento y no teníamos posibilidad de traerlo. Pasamos una temporada muy difícil con el tema, Samuel estaba muy estreñido, tenía muchos dolores, le costaba muchísimo hacer caca y bueno, tuvimos que tomar otras medidas, hacer lavados y cuando nuevamente el niño empezó a hacer caca, cambiamos de medicamento, tuvimos que utilizar el registro para poder hacerle seguimiento a la frecuencia con la cual hacía caca. También asociábamos o buscábamos qué tipo de alimentos o si hacía o no ejercicio y si eso podía ayudarle o no al tema de hacerlo. Utilizamos el registro también en este caso para involucrar a Samuel y cuando hacía caca él mismo enganchaba una pegatina de una carita feliz para que él lo pudiera asociar a algo positivo, ya que había sido una experiencia pues bastante fuerte y dolorosa para él. Entonces en este caso el registro nos ayudaba a
saber cuánto tiempo pasaba Samu sin hacer caca y poder tomar medidas preventivas antes de que pasaran más días. Bueno, este año volvimos a tener que utilizar el registro porque Samuel, más o menos desde marzo, que coincidió con la retirada del anticonvulsivante, se le alteró el sueño. Empezó a despertarse casi todas las noches, se despertaba 1 o 2 horas. Esto, por supuesto, empezó a afectarle como su estado de ánimo. Durante el día estaba somnoliento, cansado, en las tardes estaba irritable y, por supuesto, también empezó a alterar todo el funcionamiento como de las personas en la casa, porque, claro, nos despertábamos todos. Utilizamos muchas estrategias, dormir con él, dormir en la mitad, ponerlo a un lado, poner música, quitar música, poner película, no poner película, o sea, hacíamos muchas cosas y no sé por qué no utilicé en ese momento el registro como para realmente mirar cuál de las estrategias podía funcionar o no. Lo que sí sabíamos era que teníamos que hablar con el especialista y buscar ayuda con el tema del sueño. Efectivamente, tuvimos visita con el neurólogo, le cambió el medicamento, le puso otro medicamento para que le ayudara no solamente a conciliar, sino a mantener el sueño, y en ese momento sí decidimos utilizamos el registro y nos ayudó mucho para poder ajustar la dosis. Vimos que con la dosis inicial que le había mandado el doctor, Samuel estaba muy somnoliento en el día y le costaba mucho como despertar. Entonces, con el registro lo que fuimos haciendo fue ajustar la dosis, empezar a contabilizar a qué hora se quedaba dormido, a qué hora se levantaba, cuántas horas de sueño lograba tener y también qué otras cosas podían estar asociadas, por ejemplo, si ese día había ido a terapia o se había hecho piscina, para ayudarnos también a organizar la rutina. Este registro fue muy útil, logramos ajustar, encontrar la dosis que mejor le iba a Samu para que durmiera más o menos 10 horas, para que en el día estuviera bien, estuviera tranquilo y ajustar una nueva rutina en casa. Bueno, el último registro tiene que ver más conmigo y es el de las actividades de vacaciones. Como ya les he comentado en otros momentos, tiendo a ser muy exigente no solamente con Samuel, sino conmigo misma, y me ha costado mucho poder encontrar el equilibrio como entre las actividades de estimulación y las actividades de descanso. Entonces, cuando llegan estos periodos de vacaciones tan largos, pues la verdad es que a mí me genera un poco de ansiedad pensar o sentir que Samu no va a trabajar o no va a hacer como los ejercicios en las diferentes áreas que lo requiere. Entonces, lo que hice fue diseñar un registro de actividades de vacaciones. Intenté como organizar todas las áreas en las que Samu tiene que trabajar: el área motriz, el área de comunicación, el área de estimulación, también el descanso, la autonomía, y me puse la tarea de ir registrando cada día qué cosas hacíamos y así qué área habíamos trabajado. Este registro no ha sido fácil digamos, como de llenar, porque claro, al ser como todos los días registrar tantas cosas y la época también de vacaciones, hay días en los que se me pasa. Voy al registro fotográfico de mi móvil y me ayuda a recordar: este día hicimos tal cosa, fuimos a tal lugar, y así a veces lo completo. Pero ha sido muy útil porque a veces tengo la percepción o la sensación de que no he trabajado ciertas cosas, y el registro lo que me da es una mirada más real y más objetiva de la situación. ¿Qué me he dado cuenta? Por ejemplo, que casi no hemos sido constantes con el bipedestador, pero que hemos hecho mucho trabajo con el andador en diferentes momentos, o que Samu, por ejemplo, ha hecho mucha actividad de natación, pero que tenemos que trabajarle un poquito más al comunicador. Entonces, el registro lo que me da es eso, o sea, una información más clara, más precisa, más objetiva, y así pues entonces puedo tener visualmente la información para tomar como las acciones necesarias. Entonces, bueno, con esto quería terminar, compartirles cómo el registro ha sido para nosotros una herramienta muy útil, y quizá también para ustedes lo puede ser en su casa, con sus hijos, cuando hay alguna situación que no entiendan muy bien qué pasa, qué sucede, y nos ayuda también a tomar acciones y medidas frente a ellas.